con Jorge. Vamos a hablar del Skills Assessment y la aplicación a la Skill Visa 190. Por fin, gracias a Dios. Y Finalmente. finalmente. Pero no, como les decía, algunos temas logísticos. ¿Cuántas veces hicimos el live? El mock live, Jorge. Un par de veces, ¿no? No me dejes mentir. Bueno, Jorge, no, ya que estamos un poco atrasados, primero que todo agradecer a toda la gente que está con nosotros. Disculpas de nuevo por el atraso. Es mi primer live en la vida. Y creo que es el primero de Jorge también. Sí, bueno, ya lo probamos de todo, pero bueno. Acá estamos, vamos a hablar. Como les dije, estamos acá para hablar del proceso de Jorge Vargas, que fue básicamente cómo elaboró su Skills Assessment para la aplicación a la visa Skill Visa 190. Bueno, Jorge, sin más, cuéntanos ahí brevemente quién es Jorge. ¿Quién es Jorge Vargas? Bien, gracias por la invitación, Julio. Mi nombre, como los que me siguen, los amigos que están conectados y la gente de aquí que está en el live, mi nombre es Jorge Vargas. Yo soy venezolano. Me gradué como ingeniero de petróleo. Trabajé en Venezuela aproximadamente 5 años en la industria petrolera. Luego de eso estuve buscando las opciones para aprender inglés, ya que era una herramienta fundamental para crecer en mi industria. Como bien sabemos, Jorge, espérate, ¿sí? te interrumpo. ¿Tú de casualidad tienes unos audífonos? Algunas personas están diciendo que es preferible para no escuchar eco. Vale, dame un segundo. Claro que sí. ¿Me escuchas? Dale, probemos entonces. ¿Me escuchas? Sí. No sé si por favor alguien nos puede confirmar si se escucha mejor. Bueno, Jorge, continuemos entonces y ahí vamos leyendo lo que tengan nuestros invitados por decir. Bien, gracias Andrés, gracias por el feedback. Sí. Sí, ya confirmaron que se escucha todo bien. Perfecto. Bien, sí, yo trabajé en Venezuela como ingeniero de petróleos en campo por aproximadamente 5 años y busqué la oportunidad de aprender inglés. Como bien sabemos, en la industria petrolera, cuando uno desea subir de clasificación de rango a puestos mayores, uno tiene que pues, usar el inglés frecuentemente para actualizarse y como herramienta de trabajo del día a día. Entonces, busqué emigrar como inicialmente para aprender inglés. Tenía opciones en Venezuela como estudiante de inglés, lo cual decía, no, definitivamente tengo que emigrar y ir a un país de habla inglesa. Entonces decidí buscar, tenía los Estados Unidos, Canadá y Australia como opciones. Y definitivamente me vine a Australia por razones del clima, inicialmente el clima, el tema de la seguridad, que todos bien sabemos que Australia es muy, muy segura, y el tema de la aventura. Como estaba joven, decidí, bueno, me voy al otro lado del mundo y pues igual me puedo regresar y comenzar en otro país cerca de Venezuela. Claro, Bueno, buenísimo. ya. Eso es básicamente lo que pasa por la cabeza de todos cuando decidimos migrar, ¿no? E igual cuando uno está solo, ya con familia será un poco diferente. Bueno, Jorge, entremos de lleno. Aquí estamos para hablar del Skills Assessment, para escuchar de pronto algunas preguntas que tengan nuestra audiencia. Y quisiera empezar con este tema preguntándote qué papel desempeñó el Skills Assessment. Para los que de pronto no lo tienen muy claro, ¿qué papel desempeña el Skills Assessment para tu aplicación en ese momento? Bueno, en general. Bien, aquí en Australia hay muchas opciones de visa y en mi caso, la opción que cuando yo tomé la decisión de quedarme, como te dije inicialmente, yo vine a estudiar inglés y mejorar mis opciones con unos cursos de formación profesional.
y terminé gustándome Australia, así que decidí emigrar. Y las opciones de visa, si bien hay múltiples opciones, la opción más clara que yo tenía era el Skill Assessment y aplicar con una visa con mis calificaciones como ingeniero. En este caso, el Skill Assessment era un requisito fundamental y la visa a la cual apliqué requería, a juro, tener eso como uno de los requisitos. Y te lo pongo de otra manera, si no hacía el Skill Assessment, no había posibilidad de aplicar a esa visa. Y como bien sabemos, aplicar al residente permanente con todos los beneficios que uno recibe una vez que ya se encuentra establecido en el país. Además, eso te da puntos. Una vez que tienes el Skill Assessment, tienes muchas mayores posibilidades de aplicar a diferentes tipos de visas, ya sea independiente o con un sponsor en el trabajo o por un estado. Entonces, el Skill Assessment definitivamente era fundamental, pieza fundamental de lo que necesitaba para estar establecido en Australia. Claro, sí. Acá el punto para de pronto resumir un poco es el Skills Assessment es herramienta necesaria y obligatoria para temas migratorios. Cualquier tipo de visa, bueno, a no ser de que sea visa de pareja o algo así, pero ya no estamos acá para hablar de eso. Bueno, Jorge, cuéntame, uno habla y la experiencia propia, el tema es cómo empezar, cómo fue ese inicio. Entonces quisiera preguntarte cómo asimilaste, cómo encaraste el proceso del Skills Assessment. Sí, esa es una buena pregunta, Julio. En mi caso, el Skill Assessment terminé haciéndolo aproximadamente 2 años y medio después de que había llegado a Australia. Uno, por el tema de que, pues, primero los primeros meses me terminé decidiendo que me quería quedar, pero mi carrera la sacaron de la lista. Entonces, nada, yo dejé eso a un lado aparte, me enfoqué en estudiar. Sin embargo, al final de cuentas, como a los 2 años, 3 años, decidí retomar el proceso por recomendación de una persona, un amigo que me dijo, tu proceso igual, si te quieres quedar y tenlo como opción. Y en ese momento recuerdo que estaba trabajando, estudiando, de verdad que tenía un horario bastante apretado y si bien yo tenía la motivación por el tema de migración, de que quería hacer mi skill assessment, el tema es que fue bastante estresante el encontrarme con el proceso, el hacer la investigación de todos los requisitos. El tema de que era un proceso en inglés también me generó un tanto como de miedo, a pesar de que ya había estudiado inglés, siempre era traducir del español toda mi experiencia profesional en inglés. Realmente fue algo que me costó bastante. Y la disciplina, el combinar el escribir, el hacer la investigación y el proceso en general fue bastante estresante. Por lo menos aproximadamente me demoré unos 3, 4 meses haciendo el proceso completo, desde que comencé haciendo la investigación hasta que envié los ensayos y todos los requisitos al ente investigador, en este caso el Claro, ingeniero. lo más importante, lo más importante es cuando uno decide ir por su cuenta es como ese mindset, right? Esa mentalidad y esa decisión, pues, a dar el paso. Eso es como lo que más cuesta al principio. Jorge, Sí. hablando de esto y ya adentrándonos más al proceso como tal, ¿tú cuáles pasos del Skills Assessment crees que, pues, obviamente son los más importantes, los que más llevan tiempo y los que son más retadores? Mira, Julio, en mi caso, recuerdo que la investigación, el recolectar la información tanto de cuáles son los estándares que Ingenieros Australia pide, que si bien eso están disponibles públicamente, el hecho de leer un manual de infinitas, de muchas páginas, requería un tiempo para comprender, para entender, para generar una estrategia. Eh, Definitivamente necesitaba tener la mentalidad, pues tener esa actitud, esa mentalidad de recopilar la información, de empezar a indagar en mis archivos de cuando yo trabajaba en Venezuela, que ya habían luego pasado casi 3 años desde mi última experiencia profesional.
Y al final recuerdo que uno de los pasos más claves fue el terminar, una vez que ya había hecho la investigación, había generado mis ensayos, era el tema del resumen, donde se enlazan las habilidades profesionales con los capítulos que había escrito, que es para la audiencia básicamente historias de problemas profesionales donde he mostrado mis habilidades y sumarizarlas o hacer un resumen al final de esas habilidades. Eh, Creo que esos fueron los tres pasos más importantes. En este caso el mindset, la mentalidad, la recolección de información, escritura de los ensayos y luego el resumen final, que más me costaron. Claro, a ti te No sé si fue me bien responde tu pregunta. entonces, sí, claro, te fue bien con el tema de la recolección de documentos. Hay algunas personas, hemos escuchado y tengo ejemplos muy cercanos de que fueron a pedir constancia laboral y ya no existía la empresa, por ejemplo. Sí. Entonces, son cosas graves que todos tienen que tener en mente. Todos tienen que saber que cosas pasan, aunque crean que no, pero como esto, por ejemplo, si es una de las experiencias a demostrar más importantes, si ya no existe la empresa, imagínense. Y eso es bien importante. El tema de la Correcto. carta laboral es súper importante porque es un paso obligado que los oficiales de Engineers Australia tienen en cuenta. No le pueden hacer como skip, no lo pueden evitar. Ujú. Sí, Jorge, De pues hecho, básicamente, de hecho, Julio, sí, cuéntame. te comento, la empresa mía cerró, yo me fui de Venezuela en 2016, hice mi proceso en el 2017-18 y en el 2019 la empresa cerró. Y es una empresa transnacional que tú dirías, esto no cierran por nada del mundo, cerraron. Y luego intenté hacer unos recaudos, ahorita para mi proceso ya como residente, buscando información y requiriendo otros documentos de la empresa y nada, no había nadie a quien contactar en el país. Se fueron completamente. Claro, Obviamente esto es un caso entiendo. especial, pero sí, No, pero imagínate, ese fue eres algo una a tener en prestadora cuenta. de servicios global y que no esté. Ujú. Pero bueno, eso pasa y eso es lo que hay que tener en cuenta, muchachos. Toda la audiencia Correcto. es para que sean muy cautelosos con este tema. Jorge, otra cosa, pues que todos le tienen como miedo y de pronto le huyen y creen que es lo más retador y lo más difícil son los ensayos, obviamente. Cuéntame para ti cómo fue esa experiencia. ¿Fue sencilla? ¿Te tomó tanto tiempo? O no sé, ¿cómo fue? Bueno, Julio, yo recuerdo que me tomó aproximadamente desde el momento en que comencé a recaudar la información, em, probablemente unos 2 o 3 meses, hasta que empecé a el momento en que envié mis documentos. ¿Me escuchas? Te estás cortando un poquito ahí, creo. Sí, igual no veía tu video. Bueno, ya te veo perfecto de nuevo. Ok, Sí, vale. Me quedé en el tema de que yo duré aproximadamente unos 2 o 3 meses en recopilar la información y luego desde el momento en que empecé a escribir hasta que envié la información, aproximadamente unos 4 meses. Y recuerdo que fue muy abrumador el proceso. El tema de escribir en inglés, a pesar de que ya había estudiado por aproximadamente 2 años y medio, siempre costaba, sobre todo por el lenguaje técnico, que lo he aprendido en su mayoría en español en Venezuela, y pues de claro. alguna manera tenía que traducirlo al inglés. Y al final lo que recuerdo fue el resumen de las habilidades. De hecho, de hecho, ese fue uno de los detalles que Ingenieros Australia, luego de que yo envié mis ensayos al par de meses, no sé si fueron 2 o 3 meses después de haber enviado los requisitos, ellos me contactan diciéndome que debo revisar mis ensayos porque no estaban satisfechos con la calidad de lo que había hecho entre los ensayos y las habilidades que había intentado demostrar. Entonces, eso fue un proceso adicional que me tomó más tiempo todavía. Claro, bueno, para
para enlazar este tema con lo que mencionaste antes del Summary Statement, sabemos que este es como el paso que de pronto más genera dudas, ¿verdad? El que más bloquea la mente al momento de uno encarar este proceso. ¿Cómo fue para ti? Ya más o menos nos adelantaste algo. Ese Summary Statement. En las charlas previas me decías que te había costado bastante. Pues cuéntanos por qué. Bien, el summary statement, como lo mencionaste, me costó bastante por el hecho de que cuando yo escribí mis ensayos o mis episodios de mi experiencia profesional, yo simplemente recopilé la información, lo pasé a los ensayos, terminé como un problema-solución, cuál fue mi aporte a la experiencia profesional en ese momento. Y luego cuando paso al resumen, me encuentro con el tema de que hay un montón de habilidades que debo demostrar en mis ensayos. Y de cierta manera me tocó como, bueno, hice la investigación, hice mis ensayos y luego de eso cuando llegué al resumen tuve que volver a los ensayos y de cierta manera reorganizar la información para demostrar mis habilidades. Entonces suena fácil, suena como un paso uno, 2, 3, pero ese paso 3 implica devolverse y en muchas instancias como rehacer los ensayos una vez más. Y yo diría que debería haber una manera mucho más efectiva de hacer ese tipo de procedimientos. Simplemente, en vez de simplemente seguir la fórmula 1, 2, 3, debería haber otra manera. Pero esa fue mi experiencia. No sé si esto responde tu pregunta. Hablando de esa fórmula, ¿qué tal no 1, 2, 3, sino 3, 2, 1? Porque eso hablábamos nosotros antes en las Mm. prácticas. Y esto es un consejo vital para las personas que están intentando, que están pensando en encarar este tipo de proceso por sí mismas. El tema de hacer ingeniería inversa, cuando hablo de ingeniería inversa, en el momento de hacer el summary statement, es tener muy claras cuáles son las habilidades que uno tiene que demostrar como ingeniero X según la ANSCO y el booklet, y luego sí, con todo lo que uno ya sabe de su posición o de sus proyectos ejecutados, irlos haciendo y al mismo tiempo enfocándose en estas habilidades. Parece fácil, todo el mundo dirá, pues, qué bobada, obviamente, pero no, créame que la mayoría de las personas lo que hace es, ok, recolecto toda la información, yo hice esto, hago mis ensayos o career episodes perfectos, divinos, y cuando voy a la ANSCO, sé a concatenar las habilidades con con el contenido de mis ensayos, se dificulta bastante, ¿verdad? Y eso fue lo que te pasó, básicamente. Mm. Suena Bueno, sencillo cuando lo estás esas haciendo al son, principio, pero se complica muchísimo al final. claro. Esos son tips, esas son experiencias que son las que uno debe transmitir, ¿no? Para las personas pues que tengan tiempo y la disciplina y la dedicación para poder hacer este proceso. Bueno, Jorge, creo que hemos cubierto gran parte de las cosas y un poco como de carrera por todos los temas técnicos que tuvimos. Quería preguntarte de pronto si, bueno, ya mencionaste un poco el tema del inconveniente después de que cargaste tu Skills Assessment. ¿Tuviste algún problema con la visa o con el mismo Skills Assessment, pues con la visa debido al Skills Assessment o con el Skills Assessment? Ya mencionaste que te pidieron algunas modificaciones. Cuéntanos Mm. cómo fue ese proceso, ese proceso que hubo ahí. Bueno, básicamente, Ingeniero Australia me contactó un par de meses después de haber enviado mis requisitos. Mm, y me enviaron una nota que decía básicamente hay 2 o 3 skills que no están completamente demostrados. No recuerdo exactamente los detalles de eso, pero el punto era que hubo un tiempo adicional
Y todos sabemos aquí que, pues en mi caso no era tan relevante porque, no sé si lo comenté al principio, que mi carrera no estaba en la lista en el momento que yo estaba haciendo los skill assessments. Entonces, yo tenía todo el tiempo, digamos, tenía hasta un año después, fue cuando hice la utilización de mi skill assessment para aplicar a migración. Pero en el caso de otras personas, sé que esos 2 o 3 meses adicionales de recibir la comunicación de Ingenieros de Australia, rehacer los ensayos y volver a enviar la información y esperar, puede tomar 2 o 3 meses, hasta 4 meses de lo que normalmente duraría el proceso. Entonces, en mi caso, pues yo no me apuré, no tuve ningún problema, pero sí fue una sorpresa y de cierta manera me asustó un tanto, como así como que, bueno, tal vez me rechazaron los assessments o me falta algo. Al final de cuentas no pasó nada, pero era el tiempo entre la aplicación y el tiempo en que tuve los papeles listos, lo cual Claro. Bueno, me tomó 3 o 4 meses adicionales. aquí quiero aclarar algo y confirmarles a la audiencia. No, Engines Australia no he visto, no he oído de la persona que diga que le hicieron un bloqueo o que simplemente le rechazaron la aplicación. Ellos siempre van a pedir, si no están contentos, van a pedir una actualización de datos, van a pedir modificaciones, van a pedir, como dice Jorge, que modifique los ensayos, que modifique el summary statement, bueno, el documento que ellos crean pertinente y con el que no estén contentos. Y hay que aclarar también, Jorge, dices, ese proceso 3, 4 meses. Hay 3, 4 meses, pero está claro que tú trabajabas, tu vida, no sé, la pareja, todo eso es lo que hay que tener en cuenta si uno de pronto estuviera en esa época de estudiante por allá en el colegio que solo se dedicaba a eso, bueno, pero aquí bueno, todos sabemos el trajín y el corre-corre del día a día normalmente en Australia y para los que estamos acá, pues, para los que están en Colombia, de pronto, no sé, pero igual es un proceso que va a tomar su tiempo. Correcto. Bueno, Jorge, yo antes de pronto de pasar algunas preguntas, si las hay en la audiencia, quisiera pedirte un consejo final para los que están con nosotros. ¿Qué, qué les puedes decir a los ingenieros? Bueno, dependiendo de dónde se encuentren, si están en Colombia, les recomendaría, así como están aquí presentes, o el que vea este video después, que hagan su investigación y que inicien el proceso lo antes posible si lo que desean es migrar. Eh, definitivamente, Sí, qué pena eh, ¿cómo? interrumpirte. Qué pena interrumpirte. Aquí Tranquilo. quiero que tú también de pronto desarrolles sin inclusive tener la carrera en la lista, como lo hiciste tú, ¿no? Sí, sí, a eso justamente digo. El tema de migración en Australia siempre fluctúa dependiendo de la carrera. A veces necesitan más ingenieros en mecánicos, a veces necesitan más ingenieros de petróleo. Y cuando ya tienen mucha gente en un sector, a veces cierran la carrera de la lista y pues uno, o sea, de cierta manera uno se queda en el aire pensando, oye, es que mi carrera la sacaron, ya no tengo posibilidades de aplicar. En mi caso fue así, pero a los 2 o 3 años, mejor dicho, a los casi 4 años, la carrera volvió a la lista y ahí fue donde apliqué a mi visa. Entonces como me recomendó un amigo, hagan su skill assessment si de verdad quieren migrar a Australia, porque una vez lo tengan listo y tengan los requisitos de inglés y experiencia profesional, por supuesto, eh, las posibilidades se abren. No solamente para migrar, sino también he escuchado que en algunos casos también hay experiencias en donde la gente va a entrevistas de trabajo y al haber pasado por ingeniero en Australia, de cierta manera les da también un cierto respaldo en su aplicación. Y, y nada, una cosa que aprendí es que cuando cuando yo tenía todos mis requisitos listos, mis requisitos de ingeniería, de inglés, recuerdo que el haber ido a un agente migratorio, yo sé que no estamos hablando de migración, pero el tener un agente migratorio para mi proceso fue fundamental. Entonces, si alguna persona está aquí y duda o tal vez no tiene el tiempo necesario para aplicar al proceso y se siente perdido, no está de más consultar a un profesional
que en mi caso para el tema de la visa de inmigración fue clave para mi aplicación como una visa skill. Esos serían mis consejos. Aplicar a su skill assessment, así la carrera no esté en la lista y conseguir asesoría, básicamente. Sí, en algún punto, y más allá de querer vender, obviamente, Claro. en algún punto el tema de una buena asesoría se vuelve indispensable, ¿verdad? Ya sea para todo el proceso o para algo en particular. Eso, Correcto. eso lo hemos vivido todos en nuestros procesos de acá de Australia y bueno, sí, es así. Habrá personas que dicen, no, yo lo hago todo solo, habrá otras personas que yo quiero usar una modalidad como mixta, voy a hacer esto, aquello y voy a consultar a un experto en esto, voy a contratar este servicio y habrán personas que definitivamente no tienen tiempo ni la cabeza por su vida diaria, sus hijos, su pareja, el trabajo, que buscarán esa ayuda para el proceso completo. Bueno, yo creo, ya nos extendimos un poco más, obviamente, de lo que era debido a las fallas técnicas. Eh, Nuevamente, disculpas y más disculpas a la audiencia. Créanos que son cosas que pasan y bueno, de las cuales vamos a aprender. Este es el segundo live de Skills Pro, creo, el tercero, perdón, y el primero mío. A pesar de que nos preparamos, pero pues tuvimos un par de, de temas logísticos y bueno, por eso el retraso. Yo quisiera abrir este espacio por si alguien tiene alguna, bueno, ahí eh, van preguntando. Um, Dice Katika, dice, ¿cuánto tiempo se demoró tu PR después de que subiste tu aplicación, Jorge? Bien, yo subí una aplicación en octubre, aproximadamente octubre del 2022. Mentira, 2021. En diciembre me dieron la primera respuesta, me pidieron documentos adicionales. Estuve esperando hasta el mes de mayo, donde recibí respuesta final definitiva con una visa aprobada. Entonces fueron aproximadamente que unos 7 meses, aproximadamente, 8 meses en total, desde el momento en que Ok, apliqué a mi visa. Pero fue una visa con patrocinio del estado de Queensland. Entonces requería un proceso doble, como cuando tuve que hacer dos aplicaciones. ok. Aquí hay otra de parte de Ginette González. Ella pregunta, ¿qué ingeniería estudiaste? Y antes de que respondas, quiero aclararles a todos que cuando uno hace el Skills Assessment, más que una ingeniería, está es homologando eh, se me fue como una posición, La porque carrera. tú puedes ser una carrera, sí, es decir, más que un título, tú estás homologando es lo que has hecho, ¿sí? Porque, por ejemplo, tú como ingeniero electrónico, te dedicaste mucho o solo tienes experiencia en telecomunicaciones, puedes aplicar a tu Skills Assessment como ingeniero de telecomunicaciones, independiente de que tengas, porque tu experiencia es como ingeniero, pues en ingeniería de telecomunicaciones. Pero entonces, Jorge, ¿qué ingeniería estudiaste? Pregunta Ginés González. Bien, yo estudié ingeniería de petróleos y mi experiencia era básicamente en la industria petrolera, lo cual fue un factor fundamental de que si yo hubiera, por ejemplo, trabajado en otra área afín, que no era en el área de petróleos, yo hubiera podido aplicar a una carrera diferente, como ingeniero tecnólogo o ingeniero de alguna especialización diferente. Pero en mi caso, mi experiencia estaba en el área petrolera. Por eso también de cierta manera, mi proceso se demoró un tanto más, porque la carrera no estaba en la lista y pues mi experiencia estaba completamente ligada al petróleo. Claro, claro. Bueno, acá está Eric Castillo. Sí, bueno. Sí, Eric Castillo dice, ¿cuál es la diferencia en requisitos entre una sponsor visa y una independent?
¿qué beneficios te da que alguien te sponsoree? Eh, entonces, Erika, en mi caso, cuando uno aplica las visas de migración, hay un proceso que va ligado a experiencia o puntos, un sistema de puntos que, como algunas personas que estarán familiarizadas, pero básicamente depende de la edad, del inglés, de qué carrera tiene uno, cuánto tiempo de experiencia tiene uno en la profesión. Y creo que esos son los factores, si no mal recuerdo. Entonces, cuando te sponsorean, tienes puntos adicionales, dependiendo de quién sea el sponsor, si sea un trabajador, si es el Estado, o sea, digamos, un trabajador en el sentido de que una empresa te sponsorea, o si es el Estado de Queensland, o si es el Estado de Perth, si es una zona regional, también tienes puntos adicionales. Entonces, pues esto entra en el tema de migraciones, pero en líneas generales, cuando alguien te sponsorea, tiene puntos adicionales y generalmente el proceso es mucho más sencillo si te faltan puntos. Claro, porque tú estás compitiendo a nivel nacional, ¿verdad? Cuando es, por Sí. ejemplo, una skill visa. Entonces, si te vas Ujú. independiente, estás compitiendo con esas otras personas. Y si Correcto. entre más puntos tengas, pues eso es una competencia, es quien aplica con más. Hablando de esos puntos, Cata pregunta, ¿cuántos puntos tenías cuando aplicaste? ¿Y cuánto es? Y yo te Bien, agrego algo, ¿cuál es el corte? ¿Cuál es lo mínimo? bien. Recuerdo que el corte cuando, este es un tema interesante, porque cuando yo me vine a Australia, el corte mínimo eran, si no me equivoco, 60 puntos para 60. aplicar los 55. Sí, el corte mínimo de puntos. Y creo que había gente aplicando con 70, siendo llamado con 70 puntos. Imagínate. Entre el momento en que mi carrera la sacaron de la lista, 70-75. Entre el momento en que mi carrera la sacaron de la lista y luego tuve la oportunidad de aplicar, había un pico de migración y la carrera o los profesionales de la ingeniería la estaban llamando con 90, 95 puntos en ese momento. Entonces, yo independiente tenía 90 puntos en ese momento que apliqué. Y con el sponsor del estado de Queensland llegué a tener 95 puntos. Y suena como mucho, pero como te digo, la fluctuación de Pero no lo puntos de es. repente, pero, o sea, sí lo es y no lo es. Depende de muchos No, pero factores. cuéntanos Pero cuánto el tema es duró. que Ah, el tema es la sí, sí, fluctuación, exacto. que ya ahorita los puntos bajaron de nuevo y entre más migrantes estén compitiendo, el requisito de puntos se va para arriba porque hay menos cupos con la cantidad de Ese, aplicaciones. bueno, vamos a aclarar algo. El corte mínimo es lo que setea el Home Affairs, por decirlo así, Ujú. pero el corte real, que es el más interesante y el que no lo hace nadie oficial, pero sí hay muchas fuentes en Internet que hablan, ok, ahorita tienes que aplicar mínimo con tanto porque si no se te va a demorar muchísimo. Esos son los cortes que hablas tú que van fluctuando, obviamente de la mano con la necesidad de X o tal carrera acá en Australia, claramente. Y Correcto. obviamente, bueno, ahorita estamos en pico. Se habla de una proyección a 100.000 ingenieros que se necesitan para el siguiente año. Entonces, imagínate, acá es importante decir que tú tenías un inglés muy bueno, ¿verdad? Eso también da puntos. Sí, definitivamente toca demostrar con pruebas como el IELTS para los que quieren realizar el IELTS o el PTE. Edgar, creo que está haciendo esa pregunta. ¿Qué inglés Sí, sí, qué test de inglés realizar? estamos Sí. leyendo las mentes. Eh, sí, Edgar, yo realicé inicialmente el IELTS. De hecho, yo había hecho el TOEFL en Venezuela. Luego realicé el IELTS. Y nada, los puntos eran aproximadamente, tenía como 6.5 cuando llegué aquí, o cuando llegué aquí al año de estar aquí, a los 2 años, ya tenía un inglés relativamente intermedio. Eh, Luego de eso seguí practicando. Yo realicé esa prueba como 5 o 6 veces el IELTS y nunca saqué los puntos máximos. Siempre estaba, creo que O eran, sea, si no me puntos, equivoco, creo que eran 20 puntos. Creo que eran ah, 20 ok. puntos lo máximo. Yo sacaba siempre, tenía 10 puntos para migración. No recuerdo la escala ahorita. Y definitivamente un compañero me recomendó hacer el PT, una prueba de inglés llamado Pearson's Test of English.
Y con esa prueba, a la primera, claro, estudiando, ya yo había hecho el TOEFL, ya yo había hecho el IELTS, llevaba años estudiando inglés, no solo inglés, sino había hecho unos diplomas, y había hecho Y otros practicándolo acá. estudios, y trabajando en inglés y viviendo con gente, que esta es otra clave. Yo siempre, desde que llegué, viví con gente que hablaba inglés. Pocas veces viví con amigos que eran completamente en la casa latinos. Y nada, eso de cierta manera me ayudó. Presenté mi prueba y obtuve los puntos máximos, que eso es fundamental también, junto con el skill assessment. Claro, claro, claro. Aquí hay un punto clave y de pronto hasta polémico con algunas personas que defienden el IELTS o el TOEFL. El TOEFL muy poco, no se da mucho por acá, para Australia, quiero decir. Pero el IELTS, sí, yo lo he presentado 6 veces por pues, todas las visas por las que pasé acá, para las residencias y bueno. Pero mi esposa sí hizo el proceso igual, IELTS, 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 y luego saltó al PTE, y ella no lo presentó, pero me dijo, esto es lo mejor, esto es lo mejor, con el conocimiento que uno ya tiene, es mucho más sencillo. Bueno, eso ya también va a depender de las creencias de cada quien, pero sí, por el feedback de las personas, al parecer el PTE es como la mejor opción para lograr esos puntajes altos más rápido, más rápido. Correcto. A ver, aquí está cuántos puntos, aquí mi Cuchinella, ese negrito bello, bueno, un poco de humor. Um, Ya trabajé con Mike Cuchinella en Venezuela, de hecho, en la misma empresa. bueno, para los que no saben, Jorge y yo trabajamos por allá en Maturín, por los lados del oriente, mucho tiempo, alrededor de 2 años más o menos, ¿no? Y luego nos vinimos a encontrar otra vez acá. Yo vivía en Tasmania, bueno, empecé a ver, sí, cuando nos contactamos de nuevo, yo vivía en Tasmania y tú ya vivías en Brisbane, ¿no? Y Jorge Correcto. llegó antes que yo, obviamente, y bueno, y acá nos encontramos otra vez y adivinen qué, trabajamos juntos otra vez. Entonces, bueno, esas son experiencias para motivarlos a todos ustedes, son procesos que hay que vivir y que hay que soñar, ¿sí? Como les dije, dependiendo de cuál es su punto, en qué punto se encuentran, con tiempo, sin tiempo, con dedicación, con disciplina, háganlo. Hagan lo necesario, que Australia abre las puertas y es un país, por decirlo así, soñado. Todos los que ya vivimos acá y disfrutamos las mieles de este país sabemos que es muy bueno, tiene muchas oportunidades, tiene mucho trabajo, tiene muchas oportunidades para negocios, es decir, vale la pena al 1000%. Si no tenemos ninguna otra pregunta, yo creería que no queda más sino agradecerles a los que por X o Y razón, no por X o Y razón, por los inconvenientes logísticos que tuvimos en un principio, no se pudieron unir, no estuvieron con nosotros. Bueno, solo nos escriben ahí en el channel, creo que queda. Vamos a seguir dándoles más contenido que vale la pena, y agradecerles un montón por habernos acompañado a pesar de todo lo que pasó en el principio. Agradecerle a Jorge, mi hermano, muchísimas gracias por el tiempo, por la Gracias paciencia, a ti, Julio. a pesar de todo lo que nos dijimos en el celular antes, no mentiras. Y bueno, nada, que disfrutes el fin de este sábado y del fin de semana. Y bueno, aquí Andrés García dice proceso sin experiencia laboral. Ok, Andrés, quiere saber si se puede hacer el Skills Assessment sin experiencia laboral. No sé si tú manejas ese tecnicismo, Jorge. Sí, él entiende, sí, lo que entiendo es que si no tienes experiencia laboral, ¿cómo harías el proceso? Y yo recuerdo que cuando lo estaba haciendo,
Recuerdo que se puede hacer si uno no tiene experiencia, pero tiene, digamos, si no tiene alguna investigación de la universidad o pasantías o algún tema que desarrolló durante los estudios, se puede hacer la validación de su carrera sin ningún problema. Bueno, acá tengo que meter la mano y, como dice Jorge, es totalmente factible. Hay personas que lo han hecho saliendo de la universidad sin experiencia, como dice Jorge, pueden basarse en hacer los episodios en proyectos de la universidad, en proyectos académicos o en proyectos de investigación. Lo más importante, como todo, es enfocarse en que esos eh, ensayos demuestren cómo aplicaste la ingeniería, cómo aplicaste la habilidad que aquí están pidiendo para la ingeniería que estés tratando de homologar. Entonces, sí, sí se puede. Cualquier duda, acá estamos en Skills Pro. Muchísimas gracias a todos y bueno, bendiciones y que tengan una feliz, feliz noche. Chao, Feliz chao. fin de Julio. Chao, chao. Que Gracias a estén muy todos. bien. Bueno, aquí. Espérate. Are you sure you want to end? Yes.